tardes a todos. Hoy tengo el privilegio de poder estar acá en la novena hora. Estoy muy feliz de poderles compartir la palabra del Señor y hoy quiero empezar con el libro de Marcos, capítulo 9 del 33 al 35, que dice: Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó qué venían discutiendo por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Wow, la verdad es muy impresionante de cómo Jesús se percató de tal situación en pleno camino. Y yo creo que en pleno camino cada uno venía comparándose con lo que sabía, con lo que había aprendido de la vida a lo largo de lo que habían vivido antes de seguirle al Señor. Porque, por ejemplo, Pedro era pescador. Y entre ellos habían pastores, escribas, administradores de dinero, cobradores, y cada uno de ellos yo creo que se andaban comparando con lo que uno sabía y decía: mira, yo soy pescador. Y como si en el caso de Pedro, por decir, Pedro decía: yo soy pescador y eso me es importante porque tengo conocimiento en esto, en esto, sé cómo funciona esto. Y el otro: yo soy pastor y yo sé cómo cuidar esto, así que eso me hace más importante. Y es impresionante cómo Jesús los llama y para darles una clara idea de de quién era el más importante en realidad y qué era lo que sí importaba. Y vuelvo a citar nuevamente que Jesús les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Wow, es impresionante cómo se los dice de una manera muy, muy directa y muy, muy específica. Aquí nos da una clara pauta de cómo una persona que pone a los demás por encima de uno mismo puede llegar a ser el más importante. Y es sirviendo a los demás. De cómo una persona, cuando empieza como que a poner a los demás por encima de uno mismo, a darle importancia, y de estar atento a las otras personas, sirviendo, ya sea con cosas chiquitas, grandes, de cómo el Señor también ve todo eso y cómo te empieza a enaltecer cuando tú con esos actos. Y yo creo que no hay palabra más clara para mí, y para mí eso significa tener un espíritu humilde, un espíritu de servicio. Y claro, en primera instancia, esa persona servicial es una persona que conoce el carácter de Dios, es una persona humilde de corazón, es una persona atenta a las cosas, es una persona que no depende de las circunstancias, sino es una persona decidida a servir. Dice, es una persona que se alimenta de la palabra, es una palabra constante con el Señor, es una persona que tiene en primer lugar, y todo lo que esa persona hace no lo hace porque se siente obligada o no sé, o es una costumbre, sino que lo hace por decisión propia de querer agradar al Señor. Y esa es una persona importante, porque el Señor ve todo eso y Él te empieza a enaltecer de ese modo. Y, y qué mejor, ejemplo que lo fue Jesús para nosotros. Porque incluso él llegó a servir a sus discípulos. Y en una de esas en una de esas tantas cosas que él hizo por ellos fue que llegó a lavarle los pies a cada uno de ellos, que eso es normalmente el trabajo de los siervos o de los sirvientes que normalmente están en cada casa. Es algo que lo hace una persona que cumple con su trabajo dentro del parámetro de los servicios de una casa en aquel entonces. Y vemos cómo Jesús se humilla hasta tal punto que realmente él mismo lo hizo. Incluso en aquella ocasión, Pedro, al ver tal
tal decisión de Jesús incluso como que se negó, dijo que no era necesario que lo hiciera y que no sé, como que no se sentía cómodo cuando Jesús intentó quería lavar los pies de Pedro. Pero vemos como Jesús le da una respuesta y aún así sí lo hace, y vemos como realmente Jesús tenía ese deseo de servir y de ser un ejemplo, de dejar una marca en cada uno de sus discípulos. Y, y yo quiero contarles algo también de mi vida, de cómo empecé también a servir, de cómo empecé a dar esos pasos. Primero que nada, yo crecí bueno, soy boliviano, y crecí en una de las casas de transformación del ministerio, allá en Bolivia. Eh, y yo me mudé hace 3 años que estoy viviendo acá en Perú. Y, y la verdad es que cuando vine acá, es cuando empecé a abrir también mis horizontes, empecé como que a despertar en el mundo real igual. Vine con mis 19 años, yo normalmente era una persona cuadrada, que realmente solo muchas veces me fijaba en mí mismo, en lo que yo quería, en lo que yo necesitaba. No me había puesto a pensar muchas veces en las personas o en mi prójimo, lo que realmente ellos necesitaban, o necesitaban ayuda y todo eso. Yo era una persona que muchas veces me limitaba, y siempre hacía lo mínimo, era muy minimalista. em, Hacía lo que en la lista decía que tenía que hacer, lo que me tocaba, y más allá de eso nunca lo realizaba. Siempre decía, bueno, yo ya hice mi parte, ahora ya, eso es todo, no tengo que hacer más nada. Y, pero cuando llegué acá, la verdad estuve muy, como que, muy sorprendido de cómo el Señor me empezó a cambiar, de cómo el Señor me empezó a tocar, sobre todo en ese punto de servir a los demás, de estar atento, de no pensar en mí mismo, de dejar mi egoísmo, de dejar de ponerme a mí en el primer lugar. Y para mí en un comienzo fue como que así: Alex, despierta, Alex, esta es la realidad, Alex, si tú quieres ser, ser, ser una persona, que ser un ejemplo para los demás, de dejar un ejemplo en los chicos y todo eso. Tienes que empezar sirviendo, tienes que empezar a dejar de lado tu egoísmo, de dejar de lado todo lo que tú necesitas, tus pensamientos en ti mismo, de empezar a pensar a los demás, en lo que los demás necesitan y en lo que realmente importa. Y para mí mi primer desafío fue, fue de fue de empezar limpiando cosas más allá de lo que me mandaban, más allá de lo que decía una lista. Y la verdad es tremendo de cómo el Señor cambió en esa área. Y claro, en un comienzo tuve mucha pelea, porque para mí eso era como que algo muy nuevo, y sí, algo que me costó bastante. Y realmente veía cómo cuando uno empieza a dejar de lado todo ese egoísmo, todo eso de pensar en uno mismo, y cómo empezar a ser humilde, es como que a uno también no solo Dios se enaltece, sino como también le bendice. Y yo empecé como que a ver frutos también de todo eso. Vi como que lo agarré como un estilo de vida igual, de cómo con el constante tiempo de esa persistencia de servir, de ver a los demás también como mis otros compañeros de trabajo también lo hacían, y todo eso era como que también
veía un ánimo igual, y como que con el tiempo pues, ya no lo veía como que me tenía que exigir a mí mismo y todo eso, como sino que ya me era más fácil de poder desenvolverme en esa área, de poder decir, o sea, Alex, haces esto, pero también de ver dónde más se necesita ayuda y de dónde también se necesita se necesita de poder estar despierto, de estar atento. Y una de esas cosas, por ejemplo, es am, que realmente que realmente como empecé acá en el sirviendo primero como practicante, y de cómo poco a poco fui ascendiendo y cómo soy actualmente colaborador. Y la verdad es, yo digo, wow, vine, vine con esa idea de estar unos meses y todo eso, y veo cómo el Señor me ha dado un lugar, de cómo el Señor me ha empezado a utilizar y cómo me ha dado un lugar también, y cómo me ha dado esa identidad también en el de ser una persona servicial, de vivir como a Él le agrada. Y yo la verdad estoy muy agradecido, estoy muy contento, la verdad. Espero con ansias para ver qué es lo que quiere hacer todavía más con mi vida y cómo va a hacerse en el futuro, y también sigo aprendiendo todavía muchas cosas, y también estoy también muy agradecido por aquellas personas que también se han tomado ese tiempo y esa dedicación de enseñarme ese camino, y yo creo que también el Señor quiere hablar a cada uno de ustedes de dónde están parados, cómo andan con su corazón, quién está en el primer lugar, si son personas que solo piensan en sí mismas o personas que um, solo quieren recibir todos para ustedes y no quieren quieren servir a los otros. Yo creo que esa es la manera más práctica de servir, de comenzar a servir a los demás, de salir de nuestra zona de confort, de salir de nuestro hueco, de salir de todo conformismo, de todo pesimismo, y dejar de ser minimalistas, porque el Señor no es un Dios minimalista, sino que el Señor es un Dios de abundancia, y el Señor es un Dios de horizontes, que no solo mira a este lado, sino que el Señor mira a todas dimensiones, y la verdad eso es chévere. que y yo en esta oportunidad también quiero desafiarte de que si eres una persona que si sigues luchando en esa área, te puedas analizar a ti mismo, te puedas evaluar y preguntarte a ti mismo, cómo estoy en mi corazón, cómo hago con eso, cómo estoy pensando en las demás personas, estoy siendo egoísta, y la verdad es importante que uno mismo sepa dónde está, ya sea que si, no importa si eres un cristiano que ya está muchos años viviendo con el Señor y tienes problemas en esa área. Y la verdad yo creo que esa es una oportunidad donde tú puedas analizarte a ti mismo, de preguntarte, de dejarte también desafiar, porque una de las cosas muy importantes es que si tú quieres salir de esa área, tienes que dejarte desafiar por el Señor, por tus líderes, por las personas que están por encima de ti, de empezar a tomar ese desafío, de empezar a servir, a ser humildes, de ir más allá de lo que se te dice, de ir más allá de esa lista. Y bueno, eso es lo que quería compartirles en esta oportunidad, y ahora me gustaría finalizar con una oración, y así que ya. Y Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú también quieres hablar, Señor. Tú también quieres hacer, Señor, en las personas, Señor. En primera instancia, Señor, bendigo, Señor, a cada una de las personas que está escuchando, Señor, este programa, Señor, de la novena hora, Señor. Le pido, Señor, que tú los toques, Señor, que tú les hables, Señor, si este tema, Señor, les toca o les corresponde, Padre.
Te pido, Señor, que tú les hables, Señor, que no les dejes, Señor, ahí, sino que realmente, Señor, tú también los guíes, que tú los desafíes, Señor, que tú ya les hagas entender, Señor, que el servir, Señor, es lo que realmente, Señor, te hace una persona importante, no tu profesión, no tus conocimientos o lo que sabes hacer, sino lo que la manera de pensar en los demás, Señor, de poner a los demás, Señor, de tenerte a ti, Señor, sobre todo, Señor, en nuestros corazones, Señor, porque tú ya eres la guía, Señor, ante eso, Señor, porque tú eres nuestro mejor ejemplo, Padre. Bendigo, Señor, a estas personas nuevamente, Señor. Declaro, Señor, ya tu gozo, Señor, tu alegría, Señor, que no solo lo hacen, Señor, porque saben que tienen que realizarlo, sino que saben que ya servir es lo más agradable, servirte es lo más agradable a ti, Señor, y no ser obligado, no estar ahí con ese pensamiento de que si lo hago, ya el Señor se va a hacer así, así, sí, si no lo hago así, así, sino que realmente, Señor, sean personas ya con decisión propia, y Señor, y que sean personas con un corazón abierto, despierto, Señor, con una mente amplia, Señor, que no solo se limiten, Señor, a lo que saben o a lo que conocen ya, sino que realmente, Señor, sino que se muevan, Señor, dentro de tus parámetros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues les deseo una feliz tarde. Chao.